Hola a todos, bienvenidos a esta nueva versión de este Meetup. Muy bienvenidos a las oficinas de Fintual. Mi nombre es Isidora Vizcaya, soy desarrolladora de software en Fintual. Y hoy día tenemos dos charlistas con dos temas muy buenos. El primero es Ubaldo Taladriz, CTO y co-founder de Shinkansen. Nos va a hablar de Elixir en Rieles. Y la segunda charla es sorpresa, con un charlista sorpresa también, que voy a avisar más adelante. Así que los dejo con Ubaldo. Un aplauso para él, por favor. ¿Se escucha de atrás? ¿Sí? Vamos a ver si no es necesario el micrófono, pero hablar lo suficientemente fuerte. La charla se llama, en realidad, Programación en Rieles, pero tiene mucho que ver con esta charla original que se llama Railway Oriented Programming, que afortunadamente va, ¿no es cierto?, de programación funcional para el manejo de errores, y en particular también aplica en general para todo el tema de pipelines. Y eso es lo que vamos a hacer fundamentalmente, típicamente cuando estemos haciendo programación funcional, que como ustedes se imaginan es componer, ¿no es cierto?, funciones. Y esta presentación también tengo que agradecer a el autor original, que es Scott Blatching, creo que se pronuncia así, una cosa así, ¿no es cierto?, que él, digamos, generosamente la puso a disposición de todo el mundo para que uno le meta mano, etc. La presentación es de harto tiempo atrás, ¿no? Tiene hartos añitos, es vieja, pero no por eso deja de estar vigente. Vamos con la presentación. La agenda, lo que vamos a tocar hoy día es un poquito revisar las cosas que tienen que ver con el camino feliz, es decir, cómo hacemos las cosas cuando queremos la ruta correcta de las cosas, qué sucede cuando realmente nos apartamos. ¿No se escucha nada? Ya, vale. Vale. Ya, vale, ahí sí. Vamos después a ver cómo nos apartamos de ese camino feliz. Vamos a ver después la introducción a Railway Oriented Programming, el uso práctico del modelo. Vamos a revisar algunos ejemplos ahí, extendiendo y mejorando el diseño, y finalmente vamos a revisar algunos casos que no están contemplados dentro de la charla, pero más que nada como para que lo manejen en la cabeza cuando se vayan por la casa. Vamos al camino feliz. El camino feliz, ¿no es cierto?, tiene que ver cómo implementamos un simple caso de uso que tenga que ver con algo así como, por ejemplo, como usuario, quiero actualizar mi nombre y mi dirección. Típicamente, los pasos, ¿no es cierto?, que nosotros haríamos si estuviéramos procesando esto, ¿no es cierto?, vía web, es recibir el request, ¿no es cierto?, a continuación, que eso eventualmente podría ser una estructura. Vamos a revisar después eso en detalle cuando lo veamos en el Elixir. Probablemente queramos también validar y transformar esos datos que recibamos en el request. Vamos a actualizar los datos del usuario, es decir, los vamos a guardar en un medio persistente, como podría ser la base de datos. Y finalmente, podríamos eventualmente enviar un correo de verificación, ¿no es cierto?, para que el usuario efectivamente corrobore o confirme que los datos son los correctos. Y finalmente devolvemos un resultado al usuario donde realmente le decimos, mira, todo tu tema ha sido actualizado de manera correcta. ¿Ok? Típicamente, si lo miramos, esto debería ser una cosa, en cualquier lenguaje podría ser algo así, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver ahora es el ejemplo. Aquí va a estar medio complicado esto, porque como es poco, voy a tener que irme para atrás. Déjenme ver si lo puedo hacer así como medio de costadito, ¿no? Creo que vamos a poder hacerlo así. Entonces vamos a revisar el primer ejemplo, que es como el camino carretero, ¿no? Esto tiene poco de... ¿Se ve atrás? ¿No se ve nada? Esto es un clásico, ¿eh? Ahí. ¿Ahí sí? Sácale la de la izquierda, Loretta. Ah, vale. D, creo. Eso. ¿Ahí sí? Vale, ya. Acá lo que tenemos es un ejemplo que en realidad no está pensado de manera funcional, sino que es como el típico approach que uno podría ocupar, ¿no es cierto?, donde voy a hacer solamente los ejemplos de validación, no voy a hacer todas las cosas que procesar el request y todo eso. Sino que acá tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, una función. Este es un módulo típico en Elixir que tiene en este minuto dos funciones, que es valid name y valid email. Y, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo aquí es validar que en este caso, en esta estructura que se llama data, que podría ser cualquier cosa, podría ser un map, por ejemplo, perfectamente, o a lo mejor un struct, ya les voy a contar de qué va eso. Y lo que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto?, es un match con un case
donde, ¿no es cierto?, si este campo que se llama name dentro del data, ¿no es cierto?, es el string vacío o nulo, devuelvo false, y en cualquier otro caso devuelvo true para indicar que eso está válido, ¿no es cierto? Y finalmente hago algo muy parecido con el email, donde además de eso le agregamos la chaya adicional de hacer una validación donde además de que sea vacío, que no sea el string vacío, que no sea nil, chequeamos que si es el caso de que sea un string, hacemos el match con la expresión regular para el email, ¿ya? Y finalmente, en cualquier otro caso, devolvemos false porque no fue un string que más era un match con la expresión regular del email, por lo tanto retornamos un false, ¿ya? Y esto si lo vemos acá en una ejecución, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien quisiera hacer esto típicamente con un approach imperativo, ¿no es cierto? Con un approach tradicional, lo que haríamos es inyectamos la data, ¿no es cierto? Y hacemos las validaciones típicamente con if, else, ¿no es cierto? Y vamos anidando. En este caso, por ejemplo, estamos preguntando si en este caso es válido los datos, ¿no es cierto? Procedemos a validar el email, y si el email es válido, retornamos un OK, y si no, retornamos un error. Y si también el nombre no fue válido, acá en este else retornamos un error, y finalmente miramos el resultado, ¿sí? Súper sencillo el ejemplo. Y si todo anda bien, aquí lo tengo. Vale. Entonces, efectivamente, aquí podemos ver que en este caso retornó OK, porque obviamente es válido. Vamos a cambiar esto, entonces vamos a decir que en este caso, Woodcito, Woodbanag, si aquí está el Jumbo Isma, por si acaso, tremendo corredor, vamos a dejar un blanco, ¿no es cierto? Y obviamente ahí vamos con el tema del. Y en este caso retorna un error. Súper fácil, código imperativo, tradicional. Bien. Pareciera ser que esto no es tan cómodo, ¿no? De utilizar, y pareciera que no es tan correcto, no se ve elegante, no se ve bien, no se ve mantenible. Obviamente hay un tema de precedencia, además de eso, porque estoy haciendo un tema que es bastante secuencial, donde valido primero el nombre, y en ese caso, si es que paso esa validación, valido el mail. Entonces hay bastantes consideraciones en este código que es imperativo. Entonces vamos a volver acá. ¿Cuál es la idea? La idea, ¿no es cierto?, es que nos gustaría irnos a una cosa más parecida a algo como esto, ¿no? Donde ya aparece un operador que es el pipe, ¿no es cierto?, que nos permite ir pasando por una cadena de procesamiento donde probablemente vamos a hacer una validación, una transformación, la actualización de la base de datos, enviar el correo y finalmente generar la respuesta, ¿no es cierto? Bien. Entonces, efectivamente, acá vamos a ir acá, vamos a cerrar este de acá. Y vamos a abrir el ejemplo 2. Vale. Y aquí ya lo que estamos haciendo es en el ejemplo 2, lo único cambio que hemos hecho es que mantuvimos las funciones. Si se fijan bien, las funciones son prácticamente las mismas, ¿ya? La única diferencia es que hemos creado un pipe de procesamiento. Todavía no estamos en el concepto de Railroad Programming, pero sí lo que estamos haciendo es que estamos tomando el resultado de estas funciones, que ustedes pueden ver sí que tiene una pequeña adaptación, en el sentido que en el caso de que nos vaya bien con la validación, estamos devolviendo la data. Esa es la primera cosa que hemos cambiado, es que en los casos que la validación es correcta, por ejemplo, que el email es válido, retornamos directamente la data, y en el caso que no sea válida, retornamos sencillamente error. Bueno, y me faltó, esto debería haberle puesto error, ¿no? Hay un pequeño error ahí. Pero lo interesante de esto es que esto tiene algunos problemas. O sea, si efectivamente lo corremos ahora, claro, el caso feliz, el camino feliz funciona perfecto, y como ustedes pueden ver, me retorna esta estructura que está entrando dentro del pipe de procesamiento y no tengo ningún problema. Efectivamente, eso está ok, pero en el caso que es el caso que no es feliz, vamos a suponer que aquí, por ejemplo, le colgamos algo así como el nombre en blanco, por ejemplo. Bien. No le debería bloquear, pero ya, ustedes pueden ver que aquí ya sucedieron cosas que no son tan felices. Por ejemplo, me dice aquí que la función que reciba, ¿no es cierto?, error, en este caso no existe, ¿ya?
¿Por qué? Porque efectivamente lo que está esperando este personaje es que aquí no hace un match acá adentro, ¿vale? Entonces tenemos un problema ahí con este tema que funciona más o menos. Es decir, tenemos un pipe, hemos avanzado en la programación funcional, pero de alguna manera no estamos logrando que este flujo, que es el camino feliz, reaccione adecuadamente frente a un error. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Es probablemente hacer una evolución de este código hacia algo que efectivamente nos pueda llevar por el camino correcto cuando las cosas no van bien, ¿ya? Este fue una caída gravísima que tuvo Fabio Jacobsen, que casi se murió, pero después revivió, ¿ya? Ese fue en el Tour de Polonia. Básicamente aquí, ¿qué es lo que queremos ahora? Lo que queremos ahora es que efectivamente este flujo de alguna manera se complete, pero que si efectivamente sucede algo en este pack de ejecución, esto siga avanzando quizás hasta el final, pero probablemente, por ejemplo, si la validación no funcionó bien, que el pipe termine de manera correcta, que nos indique que hubo un error, pero que efectivamente, por ejemplo, no se produzca la transformación, no haga el enviar el correo y que no devuelva o que devuelva un resultado al usuario pero que le indique el error. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer evolucionar este ejemplo, ¿no es cierto?, al ejemplo número 3. Perdón. Es el ejemplo 3. Vale. Entonces aquí ya vamos a introducir algunas cosas. Primero que nada, vamos a aprovechar algunas bondades de Elixir, que es, por ejemplo, definir una estructura de datos para indicar, una definición de tipo, que en este caso nos indica que la data que vamos a recibir tiene dos campos, que es name e email. Estas cosas son más bien especificaciones, no son reales, en el sentido que no hace una validación de que realmente esa estructura se esté recibiendo, ¿vale? Entonces lo que hacemos aquí es que definimos nuestra valid name, que va a recibir una data, va a retornar la data, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Y efectivamente ustedes pueden ver de que es muy similar a lo que tenemos antes. Y efectivamente este todavía tiene el problema, ¿no es cierto?, del crash, ¿ya? Es decir, si vamos acá y asignamos nuevamente a nada, ¿no es cierto?, por ejemplo, efectivamente nuestro problema ahí dice, se nos va de espalda, ¿no es cierto?, nos dice que acá, ¿no es cierto?, no hubo un match, ¿ya? Eso es. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer evolucionar, ¿no es cierto?, este pipe y de alguna manera entregar un error informativo cuando algo sale mal y propagar el error, ¿no es cierto?, en torno al pipe. Por ejemplo, si el nombre está en blanco, el correo no es válido, si el usuario existe, error en la base de datos, o si hay un timeout, etc. ¿Y cómo podemos hacer eso? Básicamente, por ejemplo, quizás si lo hiciéramos en un código imperativo podríamos hacer algo así. El problema que tiene el código imperativo es que tiene una gracia, puede ser una gracia o puede ser una dificultad, depende de cómo lo miren, que efectivamente cuando hay algo que no es válido, lo que sucede es que se retorna de inmediato, ¿no es cierto? Eso a veces no es lo que deseamos, porque a lo mejor necesitamos recopilar todos los errores, por un lado, ese es un tema, y por otro, efectivamente, ustedes pueden ver que el código lo queda muy elegante. Básicamente, si lo miramos desde el punto de vista práctico, en general aquí tenemos como 6 líneas que son realmente las que hacen la pega, y el resto es bullshit, ¿no es cierto? Caquita, ¿vale? Que es todo lo extra que me agrega el código imperativo, ¿vale? Sí, además de ser poco elegante, efectivamente. ¿Cuál es la idea? Cuando tenemos un diseño no funcional, ¿no es cierto?, todo va bien en el camino feliz, pero en el camino infeliz, el camino que hay con errores, lo que sucede es que habitualmente los errores gatillan una respuesta inmediata, que es lo que vimos en el código anterior. ¿Y cuál es la idea? La idea nuestro es que lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, en una programación funcional
es que vamos a tener una función que se haga cargo del caso de uso y cada paso, ¿no es cierto?, del caso de uso va a ser una función dentro de él y efectivamente lo que queremos es que esto fluya y una de las posibilidades, ¿no es cierto?, es que si uno de estos pasos recibe un error, puede manejar ese error, puede decidir qué hacer con él, si realmente va a ejecutar algo o no, o sencillamente lo deja pasar hasta el final del Python. El problema que tenemos ahí es que típicamente una función nos retorna un resultado, ¿no es cierto? La función recibe una entrada y me retorna un resultado. Pero lo bueno que tenemos, ¿no es cierto?, es que una de las posibilidades es ocupar, ¿no es cierto?, subtypes. Un subtypes es como un join de una unión de tipos, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, quizás una aproximación válida podría decir que yo defina un tipo de resultado y lo que entrego es el tipo de error que quiero y un valor asociado a ese error. ¿No es cierto?, que podría ser eventualmente un mensaje o, si está ok, podría ser realmente el valor que corresponde al resultado que yo espero, ¿ya? Esto, que pareciera ser una buena idea, ¿no es cierto?, porque los subtypes son buenos, tiene el problema que nos permite, en el caso nuestro, que estemos validando algo, probablemente en un sistema complejo tengamos que definir muchos tipos de errores y por lo tanto no pareciera buena idea que de alguna manera especificar esto como errores distintos. De hecho, si lo miramos, ya empezamos a ocupar este tipo de approach en el ejemplo 4. Efectivamente acá ustedes pueden ver de que tengo la misma estructura, tengo acá definí una estructura, entre paréntesis esa es la manera que se define una estructura dentro de Elixir. La estructura toma el mismo nombre que el módulo, en este caso example, ¿ya? Acá está la definición del tipo, que esto, vuelvo a decir, es solamente una especificación, no es real. Y acá lo que estoy haciendo es que defino, por ejemplo, una especificación de tipo que es un subtype. Como ustedes pueden ver, va un identificador del error, que este es un atom, así se llaman en Elixir, invalid name, y va a retornar la estructura de example, va a retornar invalid main y va acompañado de la estructura de sample y ok, que lo que va a hacer es que también me va a retornar la estructura asociada al módulo. Bien. Fíjense que ahora mi función valid name recibe la data, ¿no es cierto?, hace el match y en el caso que me vaya bien, retorna ok data, y en el caso que vaya mal, retorna invalid name con data. ¿Vale? Y lo mismo para acá, invalid main, ¿no es cierto?, con la data, estamos bien ahí, y efectivamente, nuevamente, acá puedo tener algunas cosas que sean un poco distintas, entonces aquí ya puedo hacer algunas cositas ligeramente distintas. Por ejemplo, como yo ya sé que valid name y valid email me están retornando una tupla, ¿no es cierto?, que es la tupla donde va el error o el ok acompañado del valor, ya puedo ocupar una estructura especial que se llama with, ¿ya? Entonces, con with lo que hago es que el valid name hace el match, en lo que él espera que esto retorne un ok con el dato, y si es así, va al siguiente paso, ¿no es cierto?, donde efectivamente valida el dato, si es ok hace un data, y si hay algún problema en cualquiera de estos dos pasos, lo que hace es que salta, ¿no es cierto?, al else. En el OK, que es el do aquí, está retornando la data, ¿vale? Entonces, de esa manera, ya tengo un flujo que está medianamente ordenado, porque en el caso que sea exitoso, se van a ejecutar todos los pasos, ¿no es cierto?, de la función, del caso de uso, pero en el caso del error, efectivamente va a saltar, digamos, al error, y ahí puedo hacer algo con ese error, controlarlo, hacer un log, devolver el resultado que se quiera hacer, ¿vale? Ahora, efectivamente, si lo ejecutamos, ustedes pueden ver que efectivamente retorna la estructura, que es la estructura de ejemplo en este caso, y si efectivamente, por ejemplo, aquí le pasamos, qué sé yo, y aquí ya tenemos manejada la situación de flujo adecuadamente.
si le pasamos, ¿no es cierto?, el correo inválido, me dice, mira, efectivamente hay un invalid mail. ¿Por qué? Porque el correo estaba en blanco. ¿Ok? Detalles que no son menores. Contarles que esta cosa, por ejemplo, si yo transformo en un mapa, funciona igual, ¿ah? Perdón. Eso es lo malo de estar como chueco. Vale. A eso me refería yo con que, por ejemplo, el tema de la especificación de tipos es solamente referencial. O sea, aquí no le pasé una estructura de tipo ejemplo, sino que le paso directamente un mapa. Las funciones aplican igual, funcionan bien, pero recibe un mapa o recibe un struct. Yo voy a decir un struct en Elixir también es un mapa, nada más que tiene un campo adicional adentro que identifica la estructura. ¿Ya? Vamos a ver si, que por fortuna, hay algunas maneras de forzar a que eso sea una estructura de tipo ejemplo, que es con pattern match, que lo vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿ya? Cuando ya no queremos recibir cualquier cosa, sino queremos recibir una estructura específica. Bien, en general, el approach que se ocupa es que, más que manejar muchos estados de error, típicamente lo que se hace en Railway Programming es que empezamos a manejar dos condiciones más. ¿Estamos bien? ¿Ok? ¿Estamos mal? Error. Y habitualmente eso va acompañado de algo más, que es lo que vamos a ver en la siguiente evolución. Entonces, típicamente lo que hacemos es que creamos una tupla donde tenemos, ¿no es cierto?, la condición, y habitualmente esto lo llamamos estado, ¿ya? Son datos, pero piensen que esto fundamentalmente está pensado en programación funcional, por lo tanto lo que yo tengo que hacer de alguna manera es retornar el estado. Y eso es fundamental porque el estado lo tengo que propagar hacia las funciones, porque las funciones obviamente no manejan internamente el estado, sino que reciben, dependen exclusivamente de los parámetros que reciben. Por lo tanto, una de las cosas que le tengo que pasar idealmente es el estado, y lo que hace esa función es que me retorna el nuevo estado, que vendría para el siguiente paso. ¿Ok? Y con esto, lo que sucede es que típicamente no ocupamos un subtype, y segundo, es muy raro también que uno lo declare. Es decir, uno podría declarar este tipo de resultado donde dice, mira, voy a recibir un OK y un error, pero en la práctica eso no se hace. ¿Por qué? Porque en realidad, como les dije antes, no aporta demasiado y es como transparente. Entonces lo que queremos hacer ahora es que queremos ocupar diseño funcional, pero ahora ya queremos hacer que las funciones retornen efectivamente un subtype con OK y con error. Y eso es lo que hacemos ahora en el ejemplo, perdón, discúlpenme, con... esperen, voy a saltar un poquito acá. Sí, esto ya lo dije, cada paso de la función es a su vez una función, los errores de cada paso combinados son una función, sí. Y lo que queremos hacer ahora es ocupar la analogía de los rieles. Estoy yendo un poquito más rápido por el tema del tiempo, ¿ya? ¿Cuál es la idea de la analogía de los rieles? Lo que teníamos ahora era un túnel de transformación, y lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, es que de alguna manera queremos que esta transformación, ¿no es cierto?, la función recibe una piña y me entrega una manzana. Eso es básicamente el principio básico que hay aquí. Y esto me permite hacer composiciones, ¿no es cierto?, donde si yo tengo una función que me lleva de piña a manzana y tengo otra función que lleva de manzana a plátano, soy capaz de componer estas dos funciones de tal forma, con el operador pipe, ¿no es cierto?, yo pueda obtener una nueva función que me lleve de piña directamente a plátano. ¿Ok? Sin embargo, o sea, esto para la idea, no es que esto sea una caja negra. Yo recibo una función y la verdad es que no me interesa mucho el detalle de cómo resuelve eso la función, porque se supone que no tiene efectos laterales, como no maneja estado, ¿no es cierto?, no hay side effects, y eso opera como una caja negra, y no necesariamente sabemos cómo está realmente compuesta internamente. ¿Cuál es la idea entonces? Que nuestro request haga el validar y que mi validar devuelva tuplas de tipo OK y error. Una posibilidad, ¿no es cierto?, es hacer una cosa de este estilo. Yo tengo un validar en la entrada, ¿no es cierto?, y hago el mismo chequeo que hice antes, pero ahora retorno un error con un string, por ejemplo, que indica el mensaje de error, y si es un OK, lo que voy a hacer es que voy a retornar, ¿no es cierto?, la entrada. Pero la idea es ocupar el concepto de switch o de río ferroviario.
Y de ahí viene la analogía con los rieles. ¿Qué sucede con los rieles? La idea es que al yo recibir una entrada, la función sea capaz de seguir dos caminos. Incluso que además de eso tenga conectores para los dos caminos, el camino del éxito y el camino de la falla. El OK y el error. Entonces, todas mis funciones efectivamente pueden seguir la línea del OK o pueden optar por el desvío del error, donde el error puede ser efectivamente un bypass y lo que voy a hacer es que voy a conectar esa vía de error. ¿Ok? Entonces, si validar falla, actualizar DB es capaz de hacer algo con ese error y decidir qué ruta va a seguir. Y de esa manera puedo poner todas mis funciones de la misma manera y lograr que efectivamente mi vía opere de manera exitosa, tanto con las rutas de éxito como en las rutas de falla. Este modelo se le conoce como el modelo de dos vías, ¿ya? Y por eso está la analogía con los trenes, con las desviaciones. En la práctica, lo que hacemos es que creamos tres funciones que son capaces de discernir o diferenciar por qué vía está entrando, ¿no es cierto?, en este caso el input, la entrada, y es capaz de generar una salida también que se hace cargo de indicar por qué vía tiene que seguir esto, ¿ya? Demos un segundo. Y entonces vamos a saltar para acá. Vamos a saltar un poquito esto. Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es que efectivamente ahora ocupemos internamente el tema de pattern matching. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Efectivamente queremos, de alguna manera, diferenciar la vía, ¿no es cierto?, del OK de la vía del error. ¿Cómo podemos hacer eso en el caso del Elixir? Vía pattern matching. Entonces, tengo en este caso, ¿no es cierto?, la función, ¿no es cierto?, con polimorfismo, ¿no es cierto?, que en este caso que me permite recibir más de una tupla, y hacer match, en este caso con OK, data, y hacer procedimiento por la vía exitosa, y si por ejemplo la tupla que recibe no viene con el OK, va a ir por el camino del error. Y de esa manera puedo hacer el match de las dos cosas. Ustedes pueden ver que típicamente la ruta del error lo que hace es sencillamente propagar el error, lo deja pasar. Esto lo que hace es que recibe la entrada y devuelve acá. Podríamos haberlo hecho de manera más sencilla, vamos a ver más adelante más variantes de eso, y en el caso que sea el OK, acá, ¿no es cierto?, está todo el código que hace realmente mi proceso de validación. Por ejemplo, una posibilidad de esto es definir las funciones de esta manera. Ustedes pueden ver que acá, validar nombre, por ejemplo, lo que hace es que recibe la tupla OK con la estructura, que en este caso sería un map, y hace un match con el campo name. Si está vacío, lo que hace es que retorna nombre en blanco. Esta es la gracia del match, ¿ya? Segundo, si recibe una data, como no hizo match en el nombre en blanco, va a hacer match con esto y me va a retornar OK data. Podría agregar más diferencia acá, podría haber agregado el nil también. Hacer un match con nil también lo podría haber hecho. Y en el caso que sea un error, me da lo mismo lo que venga como segundo argumento en la tupla. Lo que hago es que devuelvo, en este caso, derechamente el error. Aquí hay un match que es interesante porque hago un match con el map, pero además de eso el map lo asigno a una variable que se llama error y esa misma es la que retorno acá. Esa es la gracia que tiene el match de Elixir. Y hago lo mismo para el email, ¿ok? Obviamente omití acá los casos por un tema de simplicidad de la expresión regular, pero se entiende la idea, ¿sí? Que es hacer el match por el camino de OK y el error. Vamos aquí. Vamos a revisar un par de ejemplos más acá. Y vamos a revisar primero que nada el primer ejemplo. Bien. Este primer approach, por ejemplo, lo que está haciendo es retornar las tuplas, pero sin ocupar pattern matching. Es decir, recibo la data, luego hago valido el nombre, ¿no es cierto? Si el nombre, ¿no es cierto?, devuelvo la tupla, perfecto, error con la data, OK con la data, y lo mismo sucede acá también, estoy retornando la tupla,
ok data, error data, ¿vale? Esto obviamente con el with está administrando el tema de los errores y es capaz de interrumpir el flujo. Pero todavía no está con el tema de la función que realmente recibe las dos vías. Aquí todavía estamos en una vía. ¿Por qué estamos con una vía? Porque estamos recibiendo la data, no estamos recibiendo la tupla con el ok y con el error. ¿Se entiende eso? Entonces vamos a hacer ahora la evolución de esto mismo a las dos vías. Y las dos vías están en el ejemplo 6, que espero no haberme equivocado. Dame un segundo, vamos a cambiar el nombre de este. Ahí sí. Y este ejemplo ya está con algunas cositas adicionales. Las cositas adicionales que tiene es que efectivamente ya tiene algunas gracias, porque ya no solamente está haciendo el match de OK con una tupla, sino que además de eso es el match con la estructura. Esta gracia que tiene, al que yo colocar el porcentaje example acá, va a ser un match si realmente yo le paso una estructura que se llame o que sea del tipo example. ¿Qué es la diferencia? ¿Se acuerdan que la función anterior podía recibir un mapa, una estructura example? Ahora lo que estamos haciendo es que con este pattern match somos capaces de forzar a que la estructura que estamos recibiendo sea example. Y efectivamente hago el match para el caso del blank name, del clean name, para el caso del OK, y lo mismo lo repito para el caso del correo, y de acá están las dos rutas de error. Aquí tengo la vía del error, y aquí está la vía del OK. Estas son las dos vías para el valid name, y estas son las dos vías para el valid name, Y si cambiamos ahora, si vemos cómo evolucionó nuestro código ahora sí puede funcionar como un pipe. ¿Por qué? Porque efectivamente yo inyecto algo. Aquí viene un tema interesante. Lo que sí, si se fijan bien, en este caso lo que he hecho es evolucionar un poquito porque lo que hago es que hago entrar una tupla. Ya no hago entrar la data pura, sino que hago entrar la tupla. La tupla típicamente, vuelvo a repetir, es mi estado. Y ese estado es el que lo hago propagar a través de mi pipe de procesamiento. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, evidentemente, y aquí viene un tema interesante, el ejemplo que hemos visto no transforma nada. Es decir, recibe datos y devuelve una tupla que es el OK con los mismos datos o error con los mismos datos. Nada impide, entre paréntesis, que nosotros estas funciones realmente hagan transformaciones internamente y eso lo propago a través del pipe. Eso significa que podemos hacer algo más que validar errores y por eso yo hablo de que hay un pipe de procesamiento. Perfectamente, por ejemplo, podríamos hacer algo así como un ETL, donde haga, ¿no es cierto?, la extracción del primer paso, después lo transformo y finalmente lo guardo en alguna parte. Ahora, el único cuidado que hay que tener cuando uno hace ese tipo de construcciones de pipe es que ya hay un orden. Me explico. ¿Por qué? Porque evidentemente, si esta es la función que transforma de piña a manzana, obviamente, y esta transforma de manzana a plátano, este es el orden adecuado para componer el pipe. Es el único cuidado que hay que tener. En el caso anterior, si se fijan bien, cuando hacíamos el estado, la composición del estado es la misma, el orden de los pasos del pipe no es importante. Cuando hay transformaciones metidas entre medio, el cuidado que hay que tener es que evidentemente el orden puede ser importante. Y evidentemente pueden ocupar típicamente estos subtypes como las tuplas. En general, en Elixir, el estado se maneja como tupla. Esa es la recomendación base. Y si ustedes ven, la gran mayoría de las bibliotecas de Elixir, todas devuelven tuplas, a excepción de algunas cosillas por ahí misteriosas, como el repo insert, que lo maldigo porque retorna un rise en una excepción, y fue una sorpresa para mí que eso retornara una excepción. Así que esto es que le pego un palo al autor de Ecto, por eso. Pero básicamente, todo en general, un update, un delete en una base de datos, y casi todas las operaciones que ustedes hagan, se van a dar cuenta en Elixir que retornan tuplas de este estilo. OK con algo más, error con algo más. Entonces,
vamos a ver, denme un segundo. Voy a ver aquí un ejemplo, que es el ejemplo número 7. Que ya está modelado de una manera un poco más elegante. Lo que queremos hacer ahora es, queremos resolver, ya no queremos que la validación se detenga, sino que queremos hacer una recopilación de todos los errores que encontremos, ¿ya? Entonces, para eso, lo que hemos hecho es que hemos ampliado nuestro estado, donde nuestro estado ya no solamente contiene la data, sino que también contiene, ¿no es cierto?, tiene el OK, tiene la data, ¿no es cierto?, y además de eso maneja un listado de errores, ¿ya? Errors es un list. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que valid name, si recibe un OK, ¿no es cierto?, y un example, ¿no es cierto?, lo que hace aquí, ¿no es cierto?, toma el OK, ¿no es cierto?, agrega state, y lo que hace es que suma a errors el error que es el blank name. De esa manera ya puedo ir propagando los errores hacia abajo. Sí, aquí habría que hacer una pequeña adaptación. Si yo quiero que valide esto, por ejemplo, una de las cosas que yo podría hacer efectivamente es que me dé lo mismo si en el OK y el error y que haga la validación igual y lo vaya acumulando. ¿Okay? Y como ustedes pueden ver, la composición es exactamente la misma. Es un pipe que propaga los errores, ¿ya? Lo interesante de esto, vuelvo a insistir acá, es que la tupla, en definitiva, yo la puedo armar como yo quiera. Errors, en el fondo, es un mecanismo de traza. Y esto permite incorporar traza, en este caso, dentro del pipe de procesamiento. ¿Qué cosas hay que considerar también? El tema de los rieles, hay algunos casos que hay que contemplar. Por ejemplo, funciones de una sola vía, que es un tema que probablemente haya que hacer adaptaciones para eso. Funciones que llevan una vía que termina, es decir, que no retornan resultados. Funciones que lanzan excepciones y funciones de supervisión. Voy a explicar de qué se trata cada una de ellas. Las funciones de una sola vía, como ustedes se pueden imaginar, son funciones que de alguna manera contemplan un solo caso. ¿Cómo se soluciona eso? Fácilmente colocando una función que sea un wrap y que, en definitiva, lo que hace internamente es que en el camino que acepta esa función, ¿no es cierto?, lo conduzco a esa función y retorno los resultados a esa función, y el otro camino lo manejo internamente con la función wrap, la función envoltorio. Y ustedes se van a dar cuenta que todo esto es la misma técnica para todas las cosas, prácticamente. En el caso de funciones que ya no termina, se hace lo mismo. Esto es bien raro en Elixir, sí. En general todo en Elixir retorna un resultado, pero podría ser eventualmente que una función retornara un nil, que es algo así, es como lo más cercano a no retornar nada dentro de Elixir. En este caso, lo que ustedes podrían hacer eventualmente también es hacer un wrap y identificar eso y también transformarlo en un tema de dos vías. En el caso de las funciones que lanzan excepciones, lo que nuevamente hay que hacer es que hay que hacer un try-catch básicamente dentro de la misma función. Hacer una función wrap que tenga un try-catch con un rescue. El rescue es como capturar, ¿no es cierto?, en este caso la excepción, y lo transformo nuevamente en tuplas de tipo OK y error. Finalmente, la guía y el truco en general es que las excepciones hay que convertirlas en fallas y en tuplas de tipo OK y error. Y obviamente esto es porque Yoda no recomienda usar excepciones para el control de flujo, porque nos dice siempre que sin excepciones el flujo controlar debe, ¿no es cierto? Si alguien no lo ha visto alguna vez en la Guerra de la Galaxia, yo recomiendo que vean el capítulo número 6, ahí Yoda dice eso en particular. Y finalmente hay un tema de las funciones de supervisión. Las funciones de supervisión son funciones que aceptan dos vías, pero que no hacen nada. ¿Alguien conoce algún caso de supervisión, de funciones de supervisión en Elixir? El IO Inspect hace eso.
El IOInspect lo que hace es que recibe, ¿no es cierto?, lo que está ahí, da lo mismo porque creo que es, lo saca por consola y lo devuelve ese mismo como resultado. Entonces, si se fijan bien, por ejemplo, en este mismo ejemplo, yo podría encajar acá un tema intermedio, ¿no es cierto?, y colocar aquí un IOInspect, ¿no es cierto? Y esto lo que va a hacer es que me va a permitir, ¿no es cierto?, esta función de supervisión, tomar el resultado de la validación, mostrarlo por consola, ¿no es cierto?, inspeccionarlo y continuar con el procesamiento. Eso es una función de supervisión, ¿ya? En el caso nuestro puede ser para generar traza, para generar logs, por ejemplo, eventualmente podría tener en ese punto algo que gatillar un evento. Porque hay un tema que también hay que considerar. Típicamente hay cosas que es el estado, hay una cosa que es el error y hay otras cosas que son los eventos. Los eventos tienen que ver, ¿no es cierto?, cuando yo estoy programando esto, típicamente, por ejemplo, en este caso, si estoy actualizando el usuario, probablemente tenga que gatillar eventos para que otras cosas funcionen, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy actualicé el dato de facturación, ¿no es cierto?, de mi usuario, y eso se propaga a través de un evento. Y eso lo puedo hacer eventualmente con una función de supervisión, ¿ya? Eso es. Bien. Este es un tema que quería comentarles también que es interesante. El modelo de dos vías es útil para la mayoría de los casos, pero no siempre aplica. Obviamente Elixir lo tiene súper incorporado y lo van a poder ocupar de manera casi natural, pero algunas recomendaciones. En general los errores yo recomiendo no manejarlos como string, sino que derechamente manejar errors y después el error manejarlo como una tupla o como lo que sea, pero no como un string, donde además de eso puedo tener más información en torno al error. Y finalmente, si necesito hacer traza de eso, tomo esa tupla y la convierto de alguna manera a un string que quede registrado en un log. También es factible hacer vías paralelas, pero eso no lo vamos a cubrir en esta charla, y cosas que no me va a saltar por de honor al tiempo. Algunas cosas que no vimos hoy. Vías asíncronas, es factible hacerlo. Eso es algo que no vamos a ver hoy día, lo vamos a dejar para la siguiente charla. Compensación de transacciones en vez de two-phase commit. Ese es un tema bien interesante porque el patrón with, el with opera como un map reduce, entre paréntesis. Si ustedes lo piensan bien, tengo este with, ¿no es cierto?, que está haciendo el match con los OK. Cuando finalmente se produce el final, yo puedo hacer en el do, hacer un reduce y gatillar hacia afuera cosas. Y en el else puedo hacer una compensación de una transacción. Entonces hay un tema bien interesante ahí, que en general, en vez de ocupar cosas como two-phase commit, yo puedo hacer, en el caso que me vayan mal algunas cosas, puedo hacer mecanismos de compensación, que es un approach bastante más viable a veces que el two-phase commit, que es una cosa bastante más. Y eso es todo, pues estamos en el tiempo, ¿no? ¿Fue muy raro? ¿Dudas, preguntas? Yo no conozco mucho Elixir, pero me encanta. Creo que esta estructura que tenemos que implementar en dos días y que viene con alguna funcionalidad extra, por ejemplo, promocionales, Claro. con futuro, y que en el fondo, y vienen como con este grapher de forma natural. El segundo como que da más estructura funcional, y esto prácticamente te está haciendo todo. No, pero es más sencillo. Porque en realidad es una tupla y la tupla tú puedes meterle cualquier cosa y con el match, en vez de hacer en vez de tener este 8 o este try, tiene una tupla. De hecho, eventualmente podría ocupar, típicamente lo que se hace es que el primer elemento de la tupla es el que te indica si realmente estás con el valor o no. En caso de un option, por ejemplo. Suele ser eventualmente. Vale, a ver, el option, ¿qué es lo que tiene? En el caso. Claro, pero cuando no lo tiene, creo que te devuelve un no. Un no, vale, perfecto.
Alternativas que podríamos hacer. Una alternativa es derechamente devolver un átomo de tipo non. ¿Ya? Te recuerdo que esto es un lenguaje dinámico y estructurado, entonces tú a una variable le puedes asignar cualquier cosa. O sea, yo le puedo decir A igual 2 puntos no, ¿cierto? O le puedo decir que A es igual a la tupla con el valor. Entonces, la verdad es que el tema de tener una estructura especial para un option en Elixir, por lo menos a mí no me hace sentido. Pero eso es esto me digo primero en escala, pero acá el tema de que sea un lenguaje dinámico hace que sea todo mucho más flexible en términos de cómo lo modela. Eventualmente también podríamos modelarlo como una tupla y decir, bueno, si el primer parámetro de la tupla es known, también, nuevamente no estamos procesando algo que no es un dato. ¿Se entiende un poco eso? Es más flexible en ese sentido que escala. En un caso de uso, o sea, mostraste que el orden importa, con el tema de las frutas mostraste que el orden importa. En un caso de uso que yo quiera que el orden no importe, que por alguna razón poder ser combinatoria en esa cosa. ¿Pero para qué? ¿Contraformación o sin transformación? Contraformación. ¿Es aplicable eso? ¿O habría que hacer distintos hilos? Sí, es aplicable, pero es un corto. ¿Por qué? Porque tendrías que tener funciones que hagan wrap de todas las posibles entradas de las transformaciones y que las guíen al destino, a la transformación correcta. ¿Me explico? Si yo no sé si voy a recibir una piña, un plátano, una manzana, y hay una secuencia en cómo esas cosas deben ser construidas, alguien las tiene que ordenar internamente. Entonces, tendrías que crear un wrap que finalmente lo termine ordenando. O sea, si no hay una manera de llegar de una manzana, de una piña hasta el plátano, pues tú sabes que por el primero tienes que necesariamente pasar por la manzana, tienes que hacer un wrap para eso. Entonces, si yo recibo un plátano, claro, devuelvo el plátano para afuera, eso estaría en el wrap. Si recibo una manzana, lo llevo al plátano. Y si recibo una piña, lo paso primero al transformador de manzana y luego al plátano. Por eso tiene que ser con un wrap. Y el wrap lo que haría es un pattern matching, ¿no es cierto?, de los tres tipos de parámetros que tú recibes: piña, manzana o plátano. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? No, entonces un aplauso muy grande. Pensé que tenía un poco más de tiempo. Me había calculado un poco más de tiempo. Me equivoqué yo. My fault. No, pero bueno, la siguiente presentación, que es un tema sorpresa, con un